Hola, te envío un saludo muy especial. Mi nombre es Lenis Mejía, soy psicóloga clínica y acompaño a las personas a trazar y recorrer su propio sendero de cambio consciente. Bienvenido, bienvenida a este primer episodio de la miniserie COVID que he preparado con muchísimo amor y dedicación para ti, con el fin de compartir herramientas e ideas valiosas que te pueden ayudar a atravesar este camino del COVID de una mejor manera, incluso convirtiendo la enfermedad en una oportunidad. Así que si has sido diagnosticado de COVID o quizá un familiar o un amigo esté en esta condición, permanece aquí porque esta información va a ser de enorme utilidad para ti. En este primer episodio te quiero mostrar cómo las emociones y cómo nuestros pensamientos realmente generan una influencia crucial en el desarrollo de la enfermedad. Quisiera que te permitieras entender cómo sucede para que realmente puedas aplicar los ejercicios que vamos a ver a lo largo de la miniserie con mayor conciencia. El COVID, como sabemos, es un virus que hasta ahora está en investigación y muchas de sus secuelas, de sus efectos, no han sido investigados a fondo. De hecho, es claro que los médicos aún no tienen unos factores de riesgo predictivos o incluso unos factores protectores que les permitan predecir una mejoría o reducir la mortalidad de los pacientes. Hablando con un médico muy cercano a mí que trabaja en una clínica COVID, me decía que realmente este virus, así como puede pasar desapercibido en una persona de 70 años con todos los factores de riesgo, diabetes, hipertensión, obesidad, a una persona muy joven que quizás es deportista o que no tiene tantos antecedentes, ha habido muertes en estos casos, ¿no? Entonces realmente es un virus sobre el que incluso la parte médica no ha generado mucho control. Yo te voy a hablar desde mi experiencia con el COVID, que en mi caso fue bastante complejo porque yo llegué a un cuadro de deficiencia respiratoria y estuve a punto de ser hospitalizada, pero quiero compartirte algunos descubrimientos porque en esta época también me permití un poco ser mi propio laboratorio y por eso te quiero compartir las herramientas que siento que realmente hicieron mucho más efecto en mí y que de hecho estoy acompañando en otras personas. El COVID tiene una vía de ingreso por nuestro sistema respiratorio a través de nuestras fosas nasales. Y lo que empieza a ocurrir ahí es que este virus empieza a buscar las células de tipo neuronal y tiene una preferencia muy especial hacia las células respiratorias, específicamente unas llamadas neumocitos. ¿Qué hacen los neumocitos? Los neumocitos son las células pulmonares que forman los alveolos pulmonares que permiten el intercambio de gas, que también generan un sostén pulmonar y que también facilitan la secreción en nuestros pulmones para que el intercambio de gases y por supuesto de oxígeno y de CO2 sea completamente eficiente. Al entrar el virus, lo que hace es que infecta las células de neumocito, inyecta su material de ARN, su material genético, en los neumocitos para generar una replicación del virus que es masiva. Al generar esta replicación hay muerte de los neumocitos y por supuesto la capacidad respiratoria se ve afectada. ¿Pero qué ocurre? Paralelo a esta situación empieza a activarse nuestro sistema inmune y nuestro sistema inmune empieza a activar unos elementos y unos componentes inmunitarios que son los macrófagos que empiezan a hacer una función de exterminación del virus. Para que este proceso se dé, se liberan una sustancia que hemos escuchado seguramente bastante, que son las citoquinas. Esta sustancia lo que va a permitir es una erradicación más eficiente del virus. Y por supuesto, esto genera un consumo energético muy grande y genera también otros síntomas como la inflamación y la deshidratación ampliamente reportados por pacientes de COVID. Pero ahora, ¿qué sucede? Ya te he contado qué sucede cuando ingresa el virus,
¿Qué está haciendo nuestro extraordinario ejército interno, que es nuestro sistema inmune? Pero entonces ahora viene lo más importante, y es que cuando a ti te dan la noticia de que eres COVID positivo, o cuando empiezas a tener síntomas muy fuertes de COVID y te das cuenta que en efecto ya tienes la enfermedad, empiezas mentalmente a anticipar los peores escenarios. Mucho más si un familiar tuyo ha muerto recientemente, si has estado expuesto a noticias de este tipo, o realmente si estás muy cercano a esta situación, entonces va a haber mayor probabilidad de que en tu mente se gesten pensamientos y empieces a rumiar esos pensamientos negativos acerca de lo que puede suceder. Y aledaño a esto también el hecho de saber que tienes COVID y por todas estas situaciones que he mencionado, puede empezarse a detonar en tu interior una emoción muy intensa como el miedo y la ansiedad. Y el miedo y la ansiedad comienza siendo estrés. Recordemos que el estrés es una respuesta de adaptación de nuestro sistema frente a una situación que es percibida como un peligro y sobre la que nosotros sentimos que no tenemos muchos recursos para enfrentar. Pero resulta que cuando nosotros ponemos nuestra atención allí, intensificamos la emoción y reforzamos nuestros pensamientos, esta respuesta de estrés se puede convertir en ansiedad. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Cuando nosotros tenemos estrés, estimula la liberación de cortisol. Y podemos encontrar dentro de estas sustancias los glucocorticoides, las catecolaminas y el cortisol, que ya lo mencionaba. La liberación de estas sustancias se ejerce cada vez que tenemos estrés. Y por supuesto para tu mente una situación de peligro, real o ficticia, es lo mismo. Así que si mantienes tu estrés y tu ansiedad es como si realmente un animal salvaje estuviera detrás tuyo persiguiéndote. Y puede que te hayan dado el diagnóstico de COVID y tú ya estés en la situación de que vas a morir. Esos pensamientos anticipatorios activan una respuesta mayor de estrés y ansiedad, haciendo que sea más eficiente la liberación de estas hormonas. Y la liberación de estas hormonas va a interactuar con todas estas sustancias del sistema inmune, que son las citoquinas, inhibiendo ese efecto. Por lo tanto, te quiero poner la situación desde esta dimensión. El virus está en ti. Empieza a hacer una replicación. Tu sistema inmune empieza a hacer una acción de exterminación, protección, realmente de eliminación de estos virus. Pero tú, a la par, estás con tus pensamientos y emociones liberando cortisol, y el cortisol inhibe la acción de las citoquinas, que como te expliqué, son las sustancias que facilitan la exterminación del virus en tu cuerpo. Esto, digamos, quería explicártelo un poquito como biológicamente. Experiencialmente pude verificar que realmente cuando entramos en estrés, los síntomas respiratorios se activan con mayor facilidad. Y por fortuna pude estar acompañado de colegas y de médicos que me permitieron confirmar esto. Varios médicos con los que he hablado están muy sorprendidos de cómo una persona mayor de edad puede permanecer con síntomas muy leves y como una persona muy joven no. Y la diferencia quizá esté en la forma en la que afrontemos la situación. ¿Por qué? Porque si estás tranquilo, estás en una posición de aceptación, incluso en un estado emocional distinto, en un estado emocional positivo, digámoslo así, aunque no hay emociones positivas ni negativas, podríamos llegar a ser una hipótesis de que en esta pandemia la gente se está muriendo mucho más de miedo que del mismo virus. Ahora, yo sé cuán incómodo y cuán dolorosos son los síntomas. Sé que no es nada fácil tener fiebre, escalofríos, un dolor de cuerpo que realmente te penetra hasta los huesos, una sensación de fatiga intensa que no te permite levantarte de la cama, entre otros síntomas que aparecen en los primeros días de incubación del COVID. Y tienes el legítimo derecho de caer en el drama. De hecho, cuando tú tienes una situación, se activa una emoción y tú no puedes elegir no sentir en el momento inicial miedo, estrés y anticiparte.
Pero tenemos un elemento maravilloso que es la conciencia. La conciencia es ese elemento que tú tienes dentro de ti que es sano y que puede elegir cuál actitud tomar frente a esta emoción. Así que, ok, tienes derecho a caer en el drama, pero ¿cuánto tiempo? Esa es la diferencia. Porque el tiempo que tú dures en este estrés, generando ansiedad, activando estos síntomas, es el tiempo que estás inhibiendo la acción de tu sistema inmune para que haya una exterminación eficiente del virus. Y yo te puedo entender porque de manera personal yo caí en el drama. No tanto tiempo, pero caí. Cuando hablo de drama es realmente pegarnos a estas emociones, pegarnos a estos pensamientos, darlos como un hecho. Y no está mal sentirlos. Es obvio que vas a sentir miedo, es obvio que vas a sentir ansiedad, porque vas a pensar que tu vida está en riesgo. Pero tú puedes hacer una elección consciente y empezar a generar en tu sistema primero un momento de autodistanciamiento de esos pensamientos y esos sentimientos, aceptar la situación, abrirte a aprender de esa situación para luego quizá aumentar tu bienestar a través de otras emociones como quizá la alegría, la paz, la tranquilidad, que al contrario del cortisol van a generar dopamina, lo cual va a facilitar la acción de tu sistema inmune. También hay una parte muy importante que debemos comprender y es que los síntomas del COVID, al ser respiratorios, se asocian muchísimos con los síntomas típicos de un trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque muchas personas con esto de los síntomas respiratorios experimentan una presión en el pecho, experimentan hiperventilación, experimentan un aumento en la frecuencia cardíaca. Y por supuesto, todos estos síntomas conjugados, incluso si ya tienes un antecedente de ansiedad, va a hacer que empeore el cuadro. Y por otro lado, el tema del aislamiento, porque esta es una enfermedad que por el confinamiento se tiene que vivir en absoluto aislamiento, empieza a activar también síntomas depresivos. Así que es muy típico que los pacientes COVID en estos primeros días, cuando se presentan los síntomas, añadido a la fatiga que se experimenta, empiecen a sentir tristeza, decaimiento, dolor y por ende la rumiación de pensamientos negativos. Y este cuadro va a hacer que tu emocionalidad esté en ansiedad y depresión que genera la segregación de cortisol. Bien, ahora juntos hemos entendido un poquito cómo es el mecanismo biológico y emocional. ¿Cómo empezamos a hacer para entrenar nuestra conciencia para que funcione a nuestro favor? Hay una frase muy hermosa que me dijo una médica que me acompañó en el proceso, que es la siguiente: Lenis, tu cuerpo tiene todos los elementos para sanar. Confía en tu cuerpo. Solamente a través de tus pensamientos y a través de la nutrición y de la hidratación, ayúdale a tu cuerpo a sanar, porque tu cuerpo sabe muy bien cómo hacerlo, confía en él. El primer elemento que quiero que te permitas interiorizar es que aunque estás sufriendo, aunque tienes miedo y ansiedad, lo cual no está mal, pero lo que vamos a hacer es empezar a ayudarle a nuestro sistema a recuperar su capacidad de sanarse. Entonces, en este momento vas a reconocer que estás en una emoción de miedo. Vas a permitirte aceptarlo, ¿vale? Vas a permitirte aceptar la situación. Acepto que tengo miedo, acepto que estoy en decaimiento, acepto que tengo estos síntomas. Porque lo que ocurre es que empezamos a pelear activamente con esto y esto genera la respuesta de estrés y por lo tanto lo que yo te expliqué. Sé por experiencia propia que tener estos síntomas y tener una actitud absolutamente proactiva y feliz es bien complicado. Por eso yo te quiero proponer que esto sea más bien una situación en la que te permitas experimentar y entrenarte en tener otra actitud y en utilizar tu conciencia de manera distinta. Aceptar la situación empieza por rendirte, dejar de pelear y reforzar con tu atención pensamientos de confianza.
en que tu cuerpo va a poder procesarlo bien, ¿vale? Y para hacer un ejercicio de aceptación, porque es muy fácil decirlo, pero es importante el cómo, en el segundo episodio vamos a hacer una sesión específicamente para aceptar, integrar, liberar nuestra emoción de ansiedad y miedo y posteriormente producir otras emociones que nos ayuden a este proceso de sanación. La segunda parte importante, aparte de gestionar nuestras emociones, es empezar a hacer también un trabajo de autocuidado muy importante. Volver a la sensación realmente de autocontención. Y por eso te pido que realmente estos días te permitas cuidarte lo máximo posible, mantenerte en reposo. Y por supuesto, si tienes una red de apoyo como amigos o familia, les hablo a la familia y a los amigos, es importante que ustedes llamen a las personas que están contagiadas de COVID. Creo que una de las cosas que más nutre en la vida es sentirse conectado y vinculado, así que esta parte es absolutamente fundamental. Y también vamos a hacer un trabajo con los pensamientos, porque trabajo con los pensamientos va muy ligado a la emoción. Y tu mente funciona como una ruta de GPS. Cuando tú le pones la ruta de me voy a morir e imaginarte que estás en el funeral, e imaginarte qué va a pasar cuando te mueras, porque hasta esos escenarios nos lleva a nuestra mente, estás activando estrés. Así que le tenemos que empezar a poner otra ruta a nuestra mente, una ruta de confianza. Y esto significa entrega, esto significa empezar a preguntarle a nuestra mente qué puedo pensar ahora para estar más tranquilo, qué puedo pensar ahora para poder sanar más rápido. Esta gestión de pensamientos específicamente te la estaré enseñando y haremos una sesión concreta al respecto en un episodio muy especial dedicado a esto. La otra indicación muy importante para que puedas transitar y gestionar bien estas emociones es poder hacer una inversión de tiempo significativo en las cosas que realmente importan y en las cosas que realmente tienen valor para ti. Incluso si tú estás en un cuadro respiratorio muy complicado o tienes unos síntomas que realmente limitan muchísimo tu salud, te habrás dado cuenta del gran valor que tiene tu vida. Y eso de por sí, cuando nosotros tenemos esa conciencia de finitud, nos empezamos a poner en contacto con lo que realmente es valioso. Así que sobre todo en la segunda parte del COVID sería muy bueno que dedicaras tiempo a revisar tu vida, a revisar tus valores y a ver si este es el modo en el que quieres seguir viviendo. Quizá haya que corregir cosas, quizá haya que hacer otras cosas para aumentar tu nivel de felicidad y bienestar. Otra parte fundamental que para mí no es opcional, sino que es realmente algo que debería ser una prescripción, son los ejercicios de respiración. ¿Por qué? Cuando tú haces ejercicios de respiración, aumentas el ingreso de oxígeno y aumentas la capacidad pulmonar. Así que estos ejercicios no son opcionales. Voy a dedicar un episodio específicamente a enseñarte 3 técnicas que está comprobada que cumplen estas funciones. Hay otra parte muy importante y es que la mayoría de pacientes, y se estima que aproximadamente un 80% o más de pacientes presentan la pérdida del olfato y del gusto, conocido como anosmia y ageusia. Este es un cuadro típico que genera bastante angustia, sobre todo en los pacientes que incluso terminado el periodo del COVID persisten en estos síntomas. Así que también es importante hacer una estimulación olfativa y una estimulación gustativa que te permita recuperar esta capacidad. Para ello voy a dedicar también otro episodio. Entonces, la clave que te comparto el día de hoy para que estés en esa preparación y esa apertura es abrirte a aceptar. Para lo cual vamos a trabajar en un pensamiento que te permita empezar a ver esto de otra manera. Estoy dispuesto o estoy dispuesta a aprender de esta situación. Estoy dispuesta a aceptar esta situación. Es decir, yo te invito hoy a que en vez de seguir luchando con la enfermedad, empieces a abrirte a la posibilidad de que el hecho de que estés enfermo tiene un sentido. Si tú sigues resistiendo y si sigues luchando, no vas a poder ver el sentido. Así que diciendo esta frase, poniendo tu atención sobre este pensamiento, vas a generar esa apertura de tu sistema
para ver cuál es el aprendizaje que hay detrás de. En el próximo episodio vas a trabajar conmigo una sesión dirigida en la cual vas a aceptar tus emociones, vas a sentirlas plenamente y con ello vas a permitirte conocer el mensaje que esa emoción tiene para ti y por supuesto vas a ayudarle a tu sistema inmune a que cumpla su función natural. Me encanta que me hayas acompañado el día de hoy, no te pierdas el próximo episodio que va a estar muy bonito y muy práctico, una sesión realmente de trabajo emocional. Así que te invito a prepararte con esta frase de aceptación y te invito a tomar estos elementos que mencioné en consideración para ir transitando este río turbulento que parece el COVID de la mejor manera y que incluso al final de navegar en esta situación tú puedas mirar hacia atrás y decir, gracias COVID, gracias por todo lo que me enseñaste y todo lo que me permitiste ver. Nos vemos en el siguiente episodio.